3 meses en la escuela de Juan, cuarta semana, séptimo día. Lea Juan capítulo 8, versículo 1 al 11 y dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a prender a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo así hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Veamos. En los estudios pasados hemos visto a varias personas que vinieron a Jesús, tales como Andrés, Simón, Natanael, Nicodemo, los alguaciles. Estas personas vinieron por diversas razones, una para seguirle, otras para aprenderle, pero todas vinieron voluntariamente. El incidente que narra el pasaje que estudiamos hoy es distinto, pues en este caso la mujer no fue voluntariamente a donde estaba Jesús, sino que fue traída a la fuerza por otras personas. Se trata de una mujer adúltera, descubierta en el acto mismo, y a quien un grupo de escribas y fariseos trajeron ante Jesús para que él le aplicara la ley que exigía que tales mujeres fueran muertas, apedreadas. Hay que notar, sin embargo, dos circunstancias importantes que a veces olvidamos. La primera es que en Levítico capítulo 20, versículo 10, la ley manda que en caso de adulterio, tanto el hombre como la mujer sean muertos. Si la mujer fue tomada en el adulterio, ciertamente no estaba sola. ¿Por qué entonces estos escribas y fariseos no traen también al hombre? Quizá porque en aquella sociedad, como en la nuestra, se pensaba que los pecados sexuales de la mujer eran menos excusables que los del varón, o quizá porque, como veremos más adelante, lo que les importaba no era tanto condenar a la mujer como poner a Jesús en un aprieto. La segunda circunstancia que es importante recordar es que Palestina estaba bajo el gobierno de Roma y los judíos no tenían el derecho de imponer la pena de muerte. Luego estos escribas y fariseos estaban tratando de poner a Jesús en una posición políticamente insostenible. Si manda matar a la mujer, tendrá que vérselas con las autoridades romanas. Si dice que no hay que obedecer la ley de Moisés, los demás judíos perderán su confianza en él. Es por esto que el versículo 6 aclara que los escribas y fariseos estaban tentándole, es decir, probándole para poder acusarle. Para estos escribas fariseos, la pobre mujer no es más que un instrumento conveniente, una excusa para probar a Jesús. El hecho de que ha sido descubierta en una situación trágica, todo el dolor que pueda esconderse en su acción y el hecho de que posiblemente va a ser apedreada parece tenerles sin cuidado. Lo importante es probar a Jesús para ver si va a sostener la ley o no. Si la mujer es pecadora, no son menos pecadores los escribas y los fariseos por estar dispuestos a aplastar a una persona a fin de alcanzar sus propios propósitos, aunque estos sean supuestamente religiosos. Lo que es más, su pecado es aún mayor por el hecho mismo de tratar de esconder sus mezquinas razones tras una fachada de religión. La respuesta de Jesús fue mostrarles a todos su pecado. No se sabe qué fue lo que escribió en tierra. Algunas personas han supuesto que
que era una lista de diversos pecados. Otras sugieren que era la cita del Levítico para que los acusadores vieran que estaban tratando de aplicar la ley injustamente, castigando solo a la mujer y no al hombre. En todo caso, el hecho es que cuando Jesús les dijo que quien estuviera libre de pecado lanzara la primera piedra, nadie se atrevió a hacerlo, y uno a uno fueron abandonando el lugar. Jesús entonces perdona a la mujer y la exhorta a no pecar más. Juzguemos. Lo primero que el texto nos indica es la misericordia de Jesús, a la cual nosotros también podemos acogernos. Jesús no le dice a la mujer que lo que hizo estaba bien, pero sí la persona y la exhorta a abandonar el pecado. Ese Jesús que perdonó a aquella mujer también me perdona a mí y a toda otra persona que se acerque a Él pidiendo perdón. Por otra parte, al leer el texto, no debemos colocarnos únicamente en el lugar de la mujer a quien Jesús perdonó. Preguntémonos más bien si no hay casos en los que nuestra actitud y actuación se han parecido más a las de los escribas y fariseos. Naturalmente, la iglesia tiene la obligación de oponerse a todo lo que vaya contra la voluntad de Dios, pero al hacer esto debemos cuidar de no hacerlo de tal modo que nuestra actitud sea una negación del amor y del perdón de ese mismo Dios. Muchas veces la religión se utiliza no para proclamar el perdón de Dios y para llamar a las personas a hacer su voluntad, sino para mostrarle a los demás que somos mejores que ellos. Entonces empezamos a aplicarles reglas para que se vea claramente los pecadores que son, y las reglas no siempre se aplican con equidad, como sucede en el caso de aquellos escribas y fariseos que dejaron ir al hombre que adulteró con la mujer. En tales casos nos convendría recordar el encuentro de Jesús no con la mujer adúltera, sino con los escribas y fariseos. Su pecado, y a veces también el nuestro, era al menos tan grande como el de la acusada. Recuerde que porque ella llegó como pecadora y ellos como gente buena y pura, ella recibió perdón y ellos se escurrieron. Actuemos. Piense en alguien en su iglesia a quien por cualquier razón usted considere terriblemente pecador. Entonces escriba en su cuaderno: yo necesito el perdón de Dios tanto como. Piense en las razones por las que lo que acaba de escribir es verdad. Anote sus reflexiones. Ore pidiéndole perdón para usted, así como para esa otra persona.